pensando en tantos hombres de Dios que pasaron por este púlpito, ¿no? Qué lindo es poder recordarles, como veíamos allí en el videíto, poder pensar en aquellos hombres y mujeres que nos precedieron y poder también nosotros tomar el ejemplo de ellos y seguir hacia adelante, ¿no? Es lo que nosotros podemos y necesitamos hacer. Así que déjenme contarles un poquitito qué es lo que estamos haciendo, ¿no? en la obra del Señor. En mi caso, yo conocí al Señor en la Iglesia Cristiana Evangélica allí en Rafaela, en el año 82, a través de una predicación de Lito Aldare. Allí conocí al Señor, pasó una película, conocí al Señor. Después, en el año 84, nos casamos con Miriam y bueno, nos fuimos a estudiar al Instituto Bíblico del año 87 hasta el 90, volvimos a la iglesia y seguimos sirviendo al Señor, ¿no? en diferentes áreas, con jóvenes, con matrimonios, con niños, y después estábamos comenzando diferentes obras a través de Rafaela. Nos dimos cuenta que había 41 pueblos en todo el departamento Castellanos que en la mayoría no tenían un testimonio. Entonces dijimos, bueno, vamos a empezar a predicar, ¿no? Y así estábamos predicando la palabra de Dios. Y bueno, en medio de todo eso se fue formando la familia. Tenemos 4 hijas. Algunos nos conocen de novios, ¿no? Pasó el tiempo, ya tenemos 4 hijas, 2 están casadas, tenemos un nieto, Josías, de 2 añitos, y la tercera hija, Araceli, se va a casar ahora en febrero, y anoche le decía a los muchachos, tengo la última hija, y aquellos que están interesados después pueden venir a hablar conmigo. Tengo unas 17 preguntas que, si me responden bien, después podemos seguir charlando. Así lo dije en un retiro también, y los hermanos después se me acercaban, hermano, deme las 17 preguntas, dice, tengo hijas, dice, deme las 17 preguntas para... pero es así, y gracias al Señor, involucradas en la obra, y eso nos da mucho placer, ¿no? Y estábamos allí a cargo de la obra en Lehmann y en Vila, 2 pequeños pueblos allí cerca de Rafaela, sirviendo al Señor, y siempre en nuestro corazón estaba el deseo de hacer algo más para el Señor, ¿no? Y bueno, orábamos al Señor, y Dios nos abrió la puerta a través del ministerio radial, lo que era Red de Radiodifusión Bíblica, ¿no? ¿Se acuerdan de cuando comenzó aquí en Argentina, ¿no? Hace ya muchos años. Y fue así que en el año 2000 nos fuimos con toda la familia a vivir a Venezuela, en Caracas. Allí había una emisora, y una emisora AM, y entonces comenzamos a servir al Señor allí a través de la radio, ¿no? Y fue un tiempo maravilloso que vivimos allí. De repente dejamos todo lo que estábamos haciendo y llegamos a una ciudad de 7 millones de personas, imagínense. Salimos de Rafaela, de la tranquilidad, de conocernos más o menos todos en el barrio, a un lugar donde nadie nos conocía. A veces ni escuchábamos ni entendíamos lo que hablaban, ¿no? Porque se habla español, pero a veces las palabras tienen otro significado, ¿no? Entonces fue un buen tiempo para unirnos como familia, para servir juntos, y Dios nos utilizó allí ganando personas y llevando adelante la obra del Señor, ¿no? Y en el año fines del 2004 ya volvimos a Buenos Aires, y hoy en día estamos a cargo del ministerio de la Red de Radiodifusión Bíblica, de lo que es BBN en Argentina, Paraguay y Brasil. Lo que hacemos es tratar de ayudar a los hermanos que están haciendo la tarea de alcanzar a otras personas para Cristo. Yo traje un videíto pequeñito, si me lo permiten, 4 minutitos, para que sepan un poquito más del ministerio, de lo que estamos haciendo. Lo vemos y después termino. Se ha dicho que el mundo es cada vez más pequeño. ¿Creería usted que una historia tan inusual podría comenzar en la ciudad de Norfolk, Virginia, e ir alrededor del mundo en unos breves minutos? Tal vez no, pero en este video eso es exactamente lo que queremos mostrar. La Biblia dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero.
y será prosperada en aquello para que la envíe. Isaías 55, versículo 11. Nuestra meta en BBN es llevar la palabra de Dios al mundo entero. BBN proclama el Evangelio de salvación con las herramientas que Dios nos ha dado. Todo comenzó con una emisora en el año 1971 en la ciudad de Norfolk, Virginia. Nuestro fundador, el Dr. Lowell David, sintió que el Señor lo estaba guiando a comenzar un ministerio radial que proveyera buena música cristiana y una sólida enseñanza bíblica. Esa visión tuvo como resultado la primera emisora de BBN. Después de 25 años y más de 80 emisoras en inglés, Dios colocó en el corazón de nuestro fundador el deseo de alcanzar Latinoamérica con el Evangelio de salvación. Y fue así que en el año 1996, BBN dio comienzo a su ministerio internacional bajo el nombre de Red de Radiodifusión Bíblica, RRB en español. Y en 1998 salimos al aire en portugués. En el día de hoy contamos con más de 200 emisoras a nivel mundial. A Dios sea la gloria. El año 1998 fue testigo del nacimiento de nuestro primer sitio web de BBN. La Internet nos brinda la oportunidad de transmitir la programación de BBN por todo el mundo. Ahora cualquier persona con una conexión a Internet puede sintonizar BBN no solo en inglés, español y portugués, sino también en chino mandarín, japonés, coreano, alemán y ruso. Nuestro ministerio de Internet se ha desarrollado grandemente dándonos la oportunidad de comenzar un instituto bíblico gratuito. Allí usted puede escuchar a los mejores maestros de la palabra de Dios. Nuestro ministerio de chat nos brinda la oportunidad de interactuar y dar respuesta inmediata a personas en busca de ayuda espiritual. Nuestro boletín informativo mantiene actualizado a nuestros oyentes acerca de todo lo que ocurre dentro de BBN. Nuestro sitio web permite a todo visitante ver nuestra grilla, horario de programación, escuchar programas a petición, así como también leer y compartir cómo ir al cielo. Nuestras aplicaciones para teléfonos inteligentes permiten escuchar nuestra programación en dispositivos al momento deseable. Medios sociales como Facebook, Twitter o Google Plus nos brindan la oportunidad de compartir noticias actuales, testimonios y materiales bíblicos para ayudar a oyentes como usted en su caminar diario con Dios. BBN es un ministerio de fe. No tenemos anuncios comerciales, no vendemos la programación y no le cobramos a nuestros programadores por tener al aire su programa. Por más de 45 años, Dios ha suplido fielmente todas nuestras necesidades económicas a través de nuestros oyentes. Nuestra invitación para usted es: venga con nosotros. Vea lo que Dios está haciendo y comparta con otros las maravillas de Dios. Somos BBN, proclamando la palabra de Dios a los cuatro vientos. Ahí está la presentación. Aquí tengo algunas tarjetitas donde está la página web donde se puede escuchar la programación. En Argentina tenemos 5 emisoras, una en Jujuy, Santiago del Estero, Tucumán, Córdoba y una AM en Buenos Aires. Creemos que estamos abarcando aproximadamente en una audiencia potencial, o sea, las personas que pueden escuchar la radio, 5 millones de personas, que realmente
es lo que está abarcando la AM, y en total tendremos aproximadamente unas 9 o 10 millones de personas que están escuchando la palabra de Dios 24 horas al día. Así que si alguien quiere escuchar, aquí yo tengo, mi esposa tiene algunas tarjetitas para que se las lleven y puedan escuchar en la radio, en la radio no, en la computadora o tal vez en el celular, pueden escuchar la programación y oren por nosotros, oren. Tenemos el desafío de abrir nuevas emisoras, solicitamos ya en el año 2006 emisoras en Ushuaia, Comodoro Rivadavia, Río Gallegos, Trelew, Santa Rosa de Calamuchita, allí en Córdoba, y necesitamos la oración del pueblo de Dios para que podamos seguir proclamando la palabra de Dios. Lo que hacemos es compartir a través de los medios de comunicación la palabra de Dios 24 horas al día. No hay anuncios comerciales, lo que hacemos es visitar a los oyentes, visitar a las personas que se ponen en contacto con nosotros. Cada persona que está en una radio tiene la meta de 30 visitas semanales. Así que oren por el trabajo. La lucha a veces no es sencilla, no es fácil. Luchamos con los medios económicos, políticos, porque los medios de comunicación son muy apreciados hoy en día. Entonces, tener una radio para proclamar la palabra de Dios realmente es una gran bendición. Así que apóyennos orando al Señor. Estaba pensando en qué compartir en este tiempo, ¿no? Y estaba pensando en 81 años de la obra aquí. No son pocos, ¿no? Son bastante. Y hay algo que en la palabra de Dios siempre se repite, o es una constante a través de la palabra de Dios en toda la Biblia, y es el hecho de crecer. O sea, la iglesia hemos llegado a 81 años, estuvimos el fin de semana pasado en Arroyito, cumple 100 años la obra allí, y siempre el desafío es a seguir avanzando. No podemos decir en la obra de Dios, bueno, ya hemos culminado, ya hasta aquí llegamos, o en la obra de Dios no hay jubilaciones, ¿no? Nosotros tal vez trabajamos durante algunos años y decimos, bueno, anhelo llegar a la jubilación y descansar y disfrutar, pero en la obra de Dios tenemos que seguir trabajando. En la obra de Dios no hay jubilación, no hay tiempo para decir, bueno, ya logramos lo que queríamos, ¿no? Qué lindo es ver cuando las obras del Señor van creciendo, se van desarrollando. Y ese es el desafío que en este tiempo quiero que veamos. Es el hecho de crecer en la obra del Señor. Si nosotros buscamos en la palabra de Dios, hay diferentes conceptos en cuanto a crecer en la gracia de Dios, crecer en la misericordia de Dios, crecer en amor, crecer en conocimiento. Hay diferentes cosas. No vamos a poder abarcar todo. Yo hice ahí un gráfico como para ir orientándonos en cuanto al crecimiento que el Señor nos pide y cómo debemos crecer, ¿no? Entonces, para desarrollar el mensaje en esta noche, vamos a hacer una introducción y en la otra reunión vamos a hacer la conclusión de este mensaje. Pero estaba pensando en hacerme ciertas preguntas, ¿no? La primera pregunta que vamos a ver allí es, ¿qué es crecimiento? ¿Qué es crecimiento? Vayan a 2 de Pedro, ahí está el primer pasaje que quiero ver en esta noche. La palabra de Dios allí nos va a indicar, ¿no? A través de diferentes preguntas quiero ver este tema, ¿no? Y lo primero que yo me preguntaba, bueno, ¿qué es crecimiento? ¿Qué es crecer? Miren lo que dice la palabra de Dios allí en 2 de Pedro 3:18. Dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Anoche estábamos haciendo mención a este pasaje también. Y dice, antes bien, todo el contexto allí de 2 de Pedro capítulo 3 está hablando de la venida del Señor, de que el Señor va a venir, de que un día estamos a las puertas de que el Señor nos venga a buscar, ¿no es cierto? Y esa es la esperanza que como hijos de Dios tenemos, de que un día el Señor va a venir. Y se acuerdan, el Señor dijo cómo van a ser esos tiempos. Y con el transcurrir de estos años, y mucho más estos últimos años, mucho más en nuestra República Argentina, estamos diciendo, bueno, estamos muy cerca de esa venida del Señor, ¿no?
¿Se acuerdan? Los antiguos estaban anhelando la venida del Señor. Ellos murieron y dijeron, estamos ahí, expectantes de que el Señor va a venir. Hermanos, nosotros también estamos en esta carrera cristiana y estamos expectantes de que el Señor va a venir en cualquier momento. Pero la palabra de Dios dice, sí, estás expectante, estás apuntando hacia aquello, pero ¿qué tenés que ir haciendo mientras tanto? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como cristianos, como hijos de Dios, en medio de este mundo? Dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Antes bien, antes de que te dejes llevar o te dejes desanimar por lo que está pasando, aquí está hablando de falsos maestros, personas que estaban enseñando otras cosas y que nos desaniman. Y si uno mira hoy en día, ciertamente, la situación que estamos viviendo como país, hermanos, muchos de nosotros nos podemos desanimar y decimos, ¿hasta cuándo? Parece que no tenemos fin, parece que nunca podemos avanzar, seguir adelante. Entonces eso, como seres humanos, también nos afecta. Pero el Señor nos dice, antes bien, hagan algo. Tienen que crecer. Y la palabra allí para crecer es desarrollarse. Da la idea de avanzar, de ir por más. Todo ser vivo, todo ser animal o las plantas se desarrollan, crecen. Esa es la idea. Anoche estábamos hablando con los adolescentes y les contaba la historia de que mi esposa con algunas chicas fueron hasta el Rosedal, allí en Buenos Aires, y les regalaron unos tallitos así de rosas. No tenían nada, solamente el tallito con algunas espinas, ¿no? Y entonces allí les explicaron cómo plantar esas rosas, esos tallitos, cómo tenían que estar, las espinitas tenían que mirar hacia abajo, porque a veces uno ni se da cuenta si lo pones de este lado o lo pones del otro lado. Y entonces hicimos todo lo que nos dijeron, y ¿saben una cosa? Poco a poco fuimos regándolas y comenzaron a crecer algunas hojas, y hoy hay algunos de esos tallitos que parecían que no iban a sobrevivir, que tienen hojas. Y anhelamos que eso se siga desarrollando y que podamos llegar a un momento donde tengamos algunas plantas de rosas. Y esa es la idea en nosotros, en nuestra vida también. Nosotros no podemos quedarnos estabilizados y decir, bueno, hasta aquí llegué. Nunca en la vida cristiana podemos llegar hasta ese punto. Tenemos que seguir creciendo. El Señor siempre nos desafía a crecer. En todo sentido, en todo orden, en todo ámbito de nuestra vida, nos desafía a crecer. Entonces, pensando en estos 81 años, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, llegamos hasta aquí, vamos a seguir reuniéndonos. No, tenemos que seguir creciendo, dice el Señor. Entonces, crecer es desarrollarnos, es avanzar, es multiplicarnos. Y aquí da dos conceptos, dice crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de dos temas. Primero está diciendo crecer en la gracia. Ahí se está refiriendo a la influencia divina de Dios en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestro corazón. Esa gracia de Dios que nos influencia, que también se ve y se manifiesta en nuestro andar. Hermanos, yo creo que hoy en día es lo que nos está faltando muchas veces. Crecer y desarrollarnos en esa gracia de Dios, en vivir en la gracia de Dios. Estamos siendo afectados, bombardeados. ¿Por qué? Por las cuestiones económicas, por las leyes que quieren establecer en nuestro país y tantos otros problemas que tenemos como seres humanos. Pero lo que nosotros tenemos que seguir desarrollando es esa gracia de Dios en nuestra vida. Dejar que Dios siga influenciando nuestra vida. Y después dice no solamente en la gracia, sino también en el conocimiento. Nuestras iglesias se caracterizan por el estudio de la palabra de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios. Y eso es maravilloso. Pero aquí está hablando, este conocimiento es conocer clara y plenamente al Señor para llegar a ser como Él es. No necesitamos llenar nuestra mente de conocimientos. Ese conocimiento tiene que, por la gracia de Dios, influenciarnos y motivarnos a ser semejantes al Señor. Ahí tenemos que apuntar. Una vez estábamos predicando allí en Lehmann, en uno de los pueblos, y
llegué hasta una casa, golpeé ahí, salió una persona, un hombre, comenzamos a hablar y él tenía la Biblia y me decía versículos, yo ni me acordaba de ciertos versículos, ¿no? Y él conocía de la palabra de Dios y sabía, tenía conocimiento. Pero seguimos hablando un poquitito más y ¿saben una cosa? No conocía al Señor de la Biblia, no conocía a Jesucristo. Tenía conocimiento de la palabra de Dios, pero ese conocimiento no había llegado a ser tal, por la gracia de Dios, de llegar a conocer a Jesucristo, para que ese conocimiento lo lleve a ser semejante a Él. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí el Señor está diciendo, hermanos, tenemos que crecer. No podemos dejarnos, no podemos abandonarnos, no podemos estabilizarnos. Tenemos que seguir desarrollándonos. Crecimiento es eso, es crecer, y aquí dice en la gracia del Señor, en el conocimiento del Señor. Hermanos, dejemos que la influencia de Dios sea cada vez más efectiva en nuestra vida. No vivir por nuestros impulsos, sino vivir por la gracia de Dios que se manifiesta en nosotros. Eso es lo que necesitamos. Podemos hacer un montón de cosas en la obra de Dios, pero si la gracia de Dios no se manifiesta en nuestra vida, estamos haciendo una tarea humana. Estamos haciendo una tarea por fuerza. ¿Saben qué? La obra de Dios la podemos hacer por fuerza o por fe. Dios nos pide que hagamos la tarea, la obra de Dios, por fe. Dejemos que Dios nos influencie, dejemos que Dios nos guíe, dejemos que Dios nos mueva. ¿Cómo? A través de su Santo Espíritu que tenemos en nuestro ser, dice la Biblia. Dios dejó ese consolador en nosotros, ¿para qué? Para que nos guíe, nos mueva. Él nos va a guiar, nos va a mover, nos va a llevar donde Él quiere que vayamos. Entonces, pensando en el crecimiento, tenemos que estar pensando que tenemos el desafío de seguir creciendo en esa influencia de Dios en nuestras vidas. Pero en el segundo lugar yo anoté allí, ¿quiénes crecen? ¿Quiénes son los que deben crecer? Vamos a ver algunos versículos, acompáñenme. Efesios capítulo 4. ¿Quiénes crecen en la obra de Dios? Efesios capítulo 4, versículo 15, está allí anotado. Podemos leer el 14, Efesios 4, 14 dice, para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. La palabra allí para crezcamos es la misma que leímos en 2 de Pedro. Es la misma palabra, es desarrollarnos, es avanzar. Y dice nosotros, ¿a quién se está refiriendo? A los cristianos, dice que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hermanos, nosotros como hijos de Dios, como seres individuales, nosotros necesitamos crecer. Es una responsabilidad individual. A veces nosotros decimos, bueno, vamos a la iglesia y ahí vamos a recibir el crecimiento. Sí, estamos haciendo una parte. A través de los mensajes, a través del compartir, nosotros estamos haciendo una parte. Pero la principal responsabilidad es personal, es individual. Los creyentes tenemos que seguir creciendo. Miren lo que dice Colosenses. Colosenses, capítulo 1, versículo 10. En este mismo sentido, dice Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es la misma palabra, creciendo en el conocimiento de Dios. Debemos andar nuestra vida como seres individuales, pero creciendo en el desarrollo. ¿Cómo puedo crecer? Bueno, yo les decía a los chicos anoche que tuve que viajar, entonces por una semana o más estuve afuera y cuando llegué algunas de las plantitas de rosas ya no estaban, ya algunas se habían secado. Yo no sé si
era o por falta de agua o por demasiada agua, ¿no? Y algunas ya están ahí que ya no creo que sobrevivan, ¿no? Pero nuestro crecimiento es dándole lo que necesitamos. Una planta necesita sol, necesita nutrientes, necesita el agua, necesita la tierra preparada para que una planta pueda desarrollarse. Nosotros como seres humanos necesitamos los nutrientes que Dios nos da para crecer como seres humanos, para crecer como personas, para crecer como cristianos. ¿Cómo podemos crecer? Orando. ¿Cómo podemos crecer? Leyendo la palabra de Dios. Pero no leyendo la palabra de Dios como leía este hombre, como un libro más, sino leyendo y tratando de que Dios nos hable a nuestro corazón, a nuestro ser, para que esa gracia se manifieste en nosotros, se muestre, nos afecte y nosotros podamos llevar adelante la obra de Dios. Entonces, los cristianos debemos crecer. Pero fíjense en allí el otro pasaje, ahora en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, hablando allí de la iglesia, versículo 21. Efesios 2:21 dice, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Allí está la palabra de nuevo, creciendo. Aquí ya no está hablando de seres individuales, creyentes, sino está hablando de la iglesia, de el grupo de hermanos. Como iglesia también tenemos que seguir creciendo, dice aquí, para seguir creciendo para ser un templo santo en el Señor. Aquí está hablando de que cada uno de nosotros, el Señor es la piedra fundamental, los apóstoles fueron edificando, después los hermanos que comenzaron la obra aquí fueron edificando, los que están continuando ahora siguen edificando, y nosotros como iglesia nos vamos edificando cada uno, y cada uno de nosotros está ayudando al crecimiento de la iglesia. A veces nosotros pensamos y tenemos la mala idea de decir, bueno, yo no crezco en la iglesia, ¿no? Así había una vez un hombre, dice que escribió a un periódico y criticó la iglesia. Dice, yo no voy a ir más a esta iglesia. Dice, hace más de 15 años o 20 años que estoy en la iglesia y no crezco, no pasa nada, no siento nada, y así, ¿no? Y lo largó al periódico del pueblo. Entonces, el escritor allí del periódico, bueno, lo largó, ¿no? Y entonces estaba esperando las respuestas, ¿no? De cosas. Pasó tiempo, entonces dice que una persona dice que le respondió. Una persona dice que le respondió a la crítica de este hombre que había hecho. Y dice, ¿sabe una cosa? Yo me casé con mi esposa hace más de 15 años, más o menos lo que usted está teniendo en la iglesia. Y ¿sabe una cosa? Si sacamos la cuenta de la cantidad de comidas que mi esposa hizo un montón de comidas. Yo no me acuerdo del nombre de todas las comidas, del sabor de todas las comidas, pero sí yo sé algo. Si eso no hubiese pasado en mi vida, si mi esposa no me hubiese alimentado, yo hoy no estaría vivo. Y lo mismo está pasando en la iglesia, hermanos. A veces nosotros somos muy fáciles de decir, pero pasa esto, pasa aquí, pasa allá, pero no nos damos cuenta que a lo largo de los años fuimos sostenidos, mantenidos por la gracia y misericordia de Dios. Este hombre encontró una gran verdad. Y dijo, sí, es así, tiene razón. Si no hubiese sido por aquellos hombres que nos antecedieron, que estuvieron compartiendo la palabra de Dios, que nos enseñaron, ¿dónde estaríamos hoy? ¿Qué sería de nuestra vida? Pero hermanos, el crecimiento de la iglesia no depende de una persona. Depende de cada uno de nosotros individualmente, que vayamos creciendo y que juntos vayamos creciendo como iglesia. Miren el otro pasaje allí de Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, que está mencionado también allí.
Colosenses 2:19, dice la palabra de Dios, leo el 18, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. No pierdan este pasaje porque vamos a volver a este pasaje ahora. Pero miren, dice, haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Hermanos, cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Dios, de Jesucristo, y tenemos que ir uniéndonos, y esa unión, dice, por las coyunturas, por los ligamentos, nos vamos uniendo unos a otros para ir creciendo como cuerpo. Yo tengo mi nietito de 2 años, ¿no? Y de repente va creciendo. ¿Por qué? Porque lo vamos alimentando y va creciendo, porque es lo natural. Nosotros como iglesia tenemos que seguir alimentándonos individualmente para que juntamente, unidos al Señor, podamos ir creciendo y desarrollándonos como una iglesia. Como una iglesia. Entonces, pensando en crecimiento es desarrollarse, es avanzar, es ir por más. Pensando también en quiénes crecen. Bueno, crecen los hermanos, las hermanas individualmente, pero también como cuerpo de Jesucristo. Vamos desarrollándonos. Ahora yo me hice otra pregunta allí y me estaba preguntando, ¿quién da el crecimiento, no? ¿Quién da el crecimiento? Y ahí puse 2 versículos. Uno es este. Miren, dice allí la última parte, con el crecimiento que da Dios. Con el crecimiento que da Dios. Y esto nos trae paz, hermanos. Porque el crecimiento lo da Dios. No lo damos los hombres. Nosotros solamente tenemos que ser instrumentos en las manos de Dios para compartir la palabra de Dios, pero el crecimiento lo da Dios. Dios es el que se encarga de dar el crecimiento en la vida de las personas. ¿A través de qué? A través de su palabra. Tesalonicenses dice eso. La palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Hermanos, Dios va a dar el crecimiento a través de su maravillosa palabra. Déjenme contarle una historia de una señora. Resulta que nosotros llamamos semillitas a estas tarjetitas pequeñitas. Entonces una señora llama a la radio y dice, es de la ciudad de Bursaco, allí en el sur de la provincia de Buenos Aires, y dice, tráiganme tarjetitas. Resulta que voy, nunca había ido a esa casa, golpeo, sale una señora bastante joven, y me dice, muchas gracias por traerme las semillitas. Era la primera vez, entonces yo no quería ser muy molesto, y entonces cuando me estoy por ir me dice, sí, nosotros tuvimos algunos inconvenientes con mi esposo. Entonces me dio pie para seguir charlando, entonces le digo, ¿y a qué iglesia van? No, nosotros somos católicos, no vamos a ninguna iglesia. Entonces cuando me dijo eso, bueno, digo, voy a seguir insistiendo, ¿no? Y charlando un poquito más. Y le digo, ¿y cómo empezaron a escuchar la radio? Me dice, ¿sabe una cosa? Mi esposo empezó a escuchar. Iba al trabajo, entonces en el auto enganchó la radio y empezó a escuchar la radio. Entonces me dijo a mí, vino a mi casa y me dijo, ¿por qué no escuchás la radio? ¿Te va a servir? ¿Saben lo que le respondió esta señora? Me lo dijo textualmente, me dice, ¿sabe lo que yo le dije? Le dije, a mí me gusta la cumbia. No me vengas con otra cosa. Yo quiero cumbia, decía la señora. Entonces, después me dice, pero ¿sabe una cosa? Empezó a pasar el tiempo y empecé a escuchar y un poquito más y un poquito más. ¿Sabe lo que Dios hizo? Dios hasta cambió mi forma de vestir, me dice la señora. Usted no sabe lo que yo era. Entonces ya había entrado en confianza, ¿no? Y seguíamos charlando y le digo, ¿y si usted llega a morir, dónde va a pasar la eternidad? Y esta señora me dice, en el cielo. Le digo, ¿y por qué? Porque recibí a Cristo como mi Salvador. Y le digo, ¿y su esposo? Mi esposo hizo exactamente lo mismo. ¿Saben una cosa? Yo quedé impactado. Porque nadie le había ido a testificar. A través de la radio, a través de escuchar la palabra de Dios, porque la radio no tiene tampoco los mejores elementos, no somos los mejores locutores,
No. Pero sí tenemos lo que la gente necesita, que es la palabra de Dios. Y durante todo el día estamos entregando la palabra de Dios. ¿Saben? Cuando me iba, me dice esta señora, María del Valle se llama esta señora, me dice, ¿sabe una cosa? Con mi esposo perdimos 2 hijos, pero este año recibimos al Señor como Salvador y el próximo año le vamos a pedir al Señor que nos dé un hijo. Yo quedé impactado. Nunca había ido a una iglesia, nadie le había compartido el Evangelio sino a través de la radio, habían recibido al Señor y digo, el conocimiento que tiene. Otra señora se había tirado al subte allí en Buenos Aires, yo la voy a visitar, había quedado media maltrecha la pobre señora y me dice, ¿sabe una cosa? Yo no puedo ir a la iglesia porque mi esposo está enfermo hace muchísimos años y después que yo me intenté suicidar, un día en la cocina de mi casa escuchando el programa del pastor Adrián Rogers, El amor que vale, yo recibí a Cristo como mi Salvador personal. Y no se imaginan el conocimiento que tenía. Tremendo. Nunca había podido ir a la iglesia porque el esposo estaba siendo atendido por ella. Pero yo no estoy diciendo que no tengamos que venir a la iglesia. La iglesia es fundamental en nuestra vida. Lo que quiero resaltar en esta noche, hermanos, es la importancia de la palabra de Dios. De dejar que Dios nos utilice y que Dios nos forme y que Dios haga su gracia y misericordia visible en nuestras vidas. A eso me estoy refiriendo. Porque si no vamos a ser una iglesia más, un grupo más. Pero si nosotros pensamos hacia adelante, tomando como ejemplo a aquellos hombres y mujeres de Dios que vinieron a predicarnos el Evangelio, dejando todo lo que tenían en sus países para venir y predicarnos el Evangelio, nosotros lo mínimo que podemos hacer, hermanos, es seguir compartiendo la palabra de Dios y dejando que esa gracia nos influencie y poder seguir llevando adelante la palabra de Dios. Miren el otro pasaje que está allí en 1 Tesalonicenses, está allí anotado. 1 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12, dice así la palabra de Dios: y el Señor os haga crecer y abundar en amor, ahí está la misma palabra, superabundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. El Señor es el que va a producir el crecimiento en nuestra vida. Nosotros tal vez ni nos vamos a dar cuenta. Nosotros tenemos que obedecer al Señor. A veces nosotros nos enfrascamos, ¿no? Y decimos, tengo que hacer esto, así, asá, capi. Pero tenemos que dejar que Dios sobre en nuestra vida y en nuestro ser. Y es algo real, es lo que Dios dice. Y vamos a seguir creciendo y sobreabundando en ese amor los unos con los otros. Y ese es el distintivo que tenemos como cristianos, como hijos de Dios. ¿Cómo la gente de afuera nos va a conocer si nos amamos unos a otros? Pero lamentablemente a veces nos conocen por otros temas, ¿no? Pero el Señor nos anima a dejar que Él nos haga crecer, nos haga crecer. Un punto más. Dice, ¿hasta dónde debemos crecer, no? ¿Hasta dónde? Fíjese en Efesios, y aquí la vara está bien alta, hermanos. Efesios capítulo 4, versículo 11 leo, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dice que el Señor fue dando dones en medio de la iglesia, nos dio dones. ¿Para qué? Para ir perfeccionándonos, para ir creciendo nosotros. ¿Hasta dónde? Dice hasta, allí está poniendo un límite, está diciendo hasta ese lugar tenemos que llegar, y dice hasta que
todos, no algunos, hermanos, todos nosotros tenemos que llegar hasta ese punto final. Todos. Por eso en medio de la iglesia no es competencia, no estamos compitiendo uno con otro. A ver quién toca mejor los instrumentos, a ver quién dirige mejor, a ver quién predica mejor. No es eso. Todos tenemos que juntos ir en busca de esa meta que el Señor nos estableció. Hasta que todos lleguemos, dice, a la unidad de la fe, a una perfecta unidad y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que todos sigamos creciendo y la meta final es la plenitud de Cristo. La meta es Cristo. Hermanos, ¿llegamos a la meta ya? ¿O tenemos que seguir creciendo? ¿Cuántos nos falta todavía, no? Si esa es la vara que el Señor nos puso, está bien alta, ¿no? Tenemos que seguir creciendo hasta la plenitud de Cristo, hasta la edad madura de una persona madura semejante a Cristo. Hasta ahí tenemos que seguir. No podemos detenernos, no podemos parar. Nosotros como iglesia, como individuos, como iglesia en general, tenemos que seguir creciendo. El Señor va a dar el crecimiento, esa es la promesa del Señor. Y la meta que tenemos es que todos lleguemos. No sé si recuerdan esa historia de una carrera de personas con algunas dificultades físicas, ¿no? Vieron que después de las Olimpiadas hay Olimpiadas para personas especiales. Entonces dice que iban corriendo allí un grupo de personas jóvenes y dice que en medio de la carrera uno se cae, uno se cayó. Entonces los otros que iban corriendo lo vieron, lo observaron. Entonces, ¿saben qué hicieron? Todos se detuvieron, volvieron hacia atrás, levantaron a ese joven que había caído y todos juntos cruzaron la meta. Yo digo, esa es la ilustración para nosotros en la iglesia. Esa es la ilustración para nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y hermanos, a veces en la iglesia nos encontramos compitiendo unos con otros, ¿no? ¿Quién hizo el mejor programa? ¿Quién hizo la...? No. Juntos estamos tratando de llegar a la meta bien alta que el Señor nos estableció y hasta ahí no podemos parar. Tenemos que seguir adelante. Qué lindo que el Señor ponga esta meta, ¿no? Porque nos desafía a todos. Yo por el hecho de haber ido a estudiar al Instituto Bíblico no puedo decir, bueno, ya estoy, aquí está el superhombre, ¿no? Ya está, ya llegué. No. Es más, tenemos más compromiso, más desafío, más responsabilidad de seguir estudiando la palabra de Dios, porque si no vamos a caer. En la vida cristiana, si no seguimos creciendo, caemos. Y el Señor nos dice esto. ¿Cómo crecemos? Ahí yo puse una ilustración. Dice que nosotros tenemos una glándula, la pituitaria, que está allí como en la base del cerebro, es muy pequeño, como un garbanzo, una cosa así, y esta glándula dice que genera hormonas que van tratando de hacernos crecer, ¿no? Esas hormonas nos permiten que podamos ir creciendo, ¿no? Entonces, hay algunos problemas. Si esta glándula genera más hormona, ¿qué pasa? Crecemos más de lo normal. Si esta glándula genera menos, ¿qué va a pasar? No, nos quedamos muy chiquititos. Entonces nosotros tenemos que entender que tenemos que hacer lo que Dios nos pide para hacer, porque si no, no vamos a crecer. Y a veces pensamos que nosotros la sabemos toda, que nosotros, como decimos, ¿no? La piloteamos, ¿no? Sabemos hasta dónde podemos ir, o a veces llegamos al punto de saber hasta dónde podemos jugar con el pecado, ¿no? Con los años vamos llegando a ese punto, ¿no? A decir, bueno, hasta aquí puedo llegar, hasta aquí vengo para atrás, voy, vengo. Jugamos con el pecado, ¿no? Pero ¿qué está pasando si Dios... No le permitimos a Dios obrar en nuestro ser, en nuestro corazón? Dios es omnipotente, pero tenemos que nosotros permitirle que Él obre en nuestro ser.
¿Para qué? Para que nos vayamos desarrollando. Y yo anoté aquí un error que nosotros cometemos en 1 Pedro, que es el pasaje que después vamos a ver. Avanzamos una más. Yo anoté un error aquí, y es que cambiamos lo que hacemos cuando lo que tendríamos que hacer es cambiar lo que somos, ¿no? Muchas veces nosotros tratamos de cambiar lo externo, pero lo que tenemos que hacer es cambiar lo interno, ¿no? Y ese, ya llegamos al tiempo, ese va a ser el tema para la otra reunión. ¿Cómo cambiamos eso interno en nuestro corazón? Lo que estamos haciendo muchas veces es cambiar las formas nuestras, ¿no es cierto? Hacemos esto, hacemos acá, vamos aquí, así. Pero hermanos, lo que tenemos que hacer es cambiar lo interno de nosotros. Es dejar que por decirlo así, el crecimiento que Dios proporciona llegue a nuestro ser y nos transforme completamente. Y tenemos que volver a los fundamentos. Déjenme leerle, anoté aquí una frase de Warren Wiersbe, es un gran escritor que escribió comentarios de la Biblia, y dice: la Iglesia sigue buscando algo nuevo cuando todo lo que necesita es cavar de nuevo los antiguos pozos de la vida espiritual de los que el pueblo de Dios ha dependido desde el principio. La palabra de Dios, la oración, la adoración, la fe, el poder del Espíritu, el sacrificio y el servicio, pozos que hemos permitido que el enemigo cegara. Siempre que ha habido un avivamiento del poder espiritual en la Iglesia, es porque alguien ha cavado de nuevo en los antiguos pozos, de manera que la vida del Espíritu pueda liberarse y actuar. Estoy totalmente de acuerdo en esto. Muchas veces nosotros queremos cambiar otras cosas cuando lo que tenemos que hacer es volver a los fundamentos. Ahí en Buenos Aires es impresionante porque los hermanos que vinieron desde Inglaterra comenzaron a trabajar en el ferrocarril, y en cada estación hay una iglesia cristiana evangélica, en cada estación. Y yo digo, hoy en día en Capital Federal las iglesias decrecen, no están creciendo, están decreciendo. ¿Qué está pasando? Es que no estamos volviendo a los fundamentos de la palabra de Dios, a cambiar nuestro ser internamente, y tratamos de hacer cosas externas que no cambian nuestra forma interna. Entonces, en el próximo mensaje me gustaría tratar este tema. ¿Cómo cambiar la parte interna? ¿Cómo cambiar nuestro ser interno para dejar lo que estamos haciendo y seguir creciendo hacia adelante? Si no crecemos, estamos como esas plantitas que yo planté, ya perdiendo algunas de las hojas. Vamos a orar, terminando en este tiempo y pidiéndole al Señor que nos ayude para seguir estudiando su palabra. Padre, te damos muchas gracias porque podemos compartir tu maravillosa palabra, Señor, que nos anima, nos desafía a seguir creciendo en la gracia, en el conocimiento tuyo, Señor, a no quedarnos, a mirar, Señor, la meta que es la persona de Jesucristo, una persona madura, estable. Señor, ayúdanos como seres humanos, como miembros de la Iglesia, a que podamos estar cada día creciendo, dependiendo de ti en todo momento, Señor. Ayúdanos si en algo hemos fallado, a que podamos corregir nuestra vida, que podamos realmente, Señor, ser utilizados por ti. Te alabamos y te damos gracias. Lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.